Quiero saludar esta tarde aquí en Mega Noticias al especialista en seguridad, a David Saucedo. David, bienvenido. Y bueno, antes de entrarle, y me gustaría también conocer tu opinión sobre la iniciativa de la Guardia Nacional, antes de entrar a ese tema, me gustaría empezar esta charla preguntando, pues desde tu perspectiva, ¿qué tan efectiva ha sido la Guardia Nacional al día de hoy, desde que pues empieza a operar, empieza a hacerse de recursos, de elementos, la empiezan a nutrir de efectivos del Ejército, de la Marina, desplazan a la Policía Federal y al día de hoy, pues, ¿qué tan efectiva es? Bienvenido, David. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lamentablemente la Guardia Nacional no ha dado los resultados que se prometieron. Hay por parte del presidente del gobierno federal un discurso triunfalista, tratando de hacer creer a la población, a la ciudadanía, que tienen una Guardia Nacional que está realizando las labores que en su momento desempeñaba la Policía Federal. Lo cierto es que muchos anticipamos desde un principio que la Guardia Nacional tendría cuando menos un tiempo de maduración en sus capacidades de investigación y desarticulación de redes criminales de cuando menos 10 años. ¿Por qué? Porque ellos vienen, la mayoría, de ser integrantes de las Fuerzas Armadas, es decir, militares. No es lo mismo dedicarse a tareas de seguridad nacional que de seguridad pública. Se requiere evidentemente una capacitación, una formación. Nada más la carrera policial, la licenciatura tiene un tiempo de 4 años. Entonces, que en apenas 3 años ellos pudieran desempeñar estas actividades de investigación y de combate al crimen, ya estando en servicio, pues es prácticamente imposible. No es la primera vez que se intenta. No, sí, La no Policía dan. Federal Preventiva en el sexenio, sí, la Policía Federal Preventiva en su momento, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también se conformó con 2 brigadas del Ejército que de la noche a la mañana pasaron de ser militares a ser elementos de policía. Entonces, no lo dice el presidente, están tratando de mostrar una numeralia, un discurso de éxito, cuando realmente no tenemos resultados que avalen este desempeño, ¿no? Ya. Oye, recordarás también la gendarmería, ¿no? También esa gendarmería que también se quedó como a medias, una especie de ala ahí de la Policía Federal y que bueno, pues siendo absorbida ahora por la Guardia Nacional. Me detengo un momento en las capacidades de investigación, esto que comentabas, me llama mucho la atención y aquí me gustaría detenerme. ¿Qué es lo que necesitaría un elemento, hablando en tiempo? En capacitación, obviamente creo debe ser una capacitación muy importante. ¿Cuánto tiempo podríamos pensar en que un elemento está ya con una capacidad de investigación? Porque bueno, pues una cosa es un soldado, ¿no? Un soldado que entra, se suma a las filas del ejército y sigue órdenes y hasta ahí. Y no va a tener capacidad de realizar una investigación. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un elemento pueda tener o pueda estar certificado en este sentido? Bueno, se requiere una capacitación dependiendo de la especialidad, para que puedan realizar labores de peritos investigadores, de agentes de investigación. La mayoría son elementos operativos que están capacitados en defensa personal, manejo de armas de fuego en su caso, despliegues táctico-militares, pero no en la investigación de delitos, tampoco en la captura de delincuentes, tampoco en labores científicas de la policía que tendrían que estar desempeñando, las carreras técnicas para ser peritos de investigación tienen un mínimo de tiempo de duración de cuando menos 2 años. Entonces, los elementos que están ahorita de la Guardia Nacional desempeñando estas funciones no han recibido esta capacitación, no realizan labores de este tipo. Lo que hace la Guardia Nacional, como se ha mencionado de manera insistente, únicamente son rondines de presencia disuasiva, retenes en su caso, reaccionan frente a las tareas de investigación que realizan las fiscalías estatales y van acompañando los operativos de captura de delincuentes, pero ellos mismos no han puesto a disposición a delincuentes, siempre lo hacen bajo el auspicio y el apoyo de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República, pero esto ya lo sabíamos. Va a tardar bastante el Sí. ejército para que puedan ellos desempeñar estas tareas que estuvo desempeñando en algún tiempo la Policía Federal. Obviamente el presidente Andrés Manuel lo ha dicho en varias ocasiones, deposita su confianza en la actual Guardia Nacional debido a que tenía una muy mala impresión del desempeño de la Guardia Nacional, sobre todo por casos como en su momento se presentaron de corrupción muy emblemáticos, como el de Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos. Pero además había presiones de Washington
para que el ejército mexicano tuviera el control de las tareas de seguridad. Lo hemos visto y cómo el ejército ha pasado a tener el control de los puertos y de los aeropuertos, en virtud de que también el gobierno de los Estados Unidos tenía una profunda desconfianza en la Policía Federal debido a la porosidad y a la corrupción que permeó en sus filas, ya que el crimen organizado se infiltró en la Policía Federal. Pero esto también ha ocurrido en su momento con el ejército. Es decir, el ejército no es impermeable frente a la corrupción que puede generar el narcotráfico en su contra. Ahora, la intención del presidente es Gabriel, seguir creciendo, bueno, me gustaría, te repito lo que comentaba, la intención del presidente es seguir creciendo, seguir pues metiendo más elementos a esta Guardia Nacional. Ahora sí, la pregunta, estamos en un escenario, aunque ayer el presidente hablaba de que no es militarizar el país, que la Guardia Nacional pase, simplemente que tenga operatividad, y aquí va en doble sentido. El argumento es que se va a evitar que caiga en corrupción. Yo no sé qué diferencia podría haber que esté en una secretaría y luego pase a la Secretaría de la Defensa y que no haya corrupción. Entonces, bueno, ¿cómo ves este escenario en el que se habla ya de una militarización de las Fuerzas Armadas, en este caso de este cuerpo de seguridad y pues de una gran parte de una institución que brinda seguridad ya militarizada? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, sí, desde hace 3 años que empezó este esquema, lo cierto es que la Guardia Nacional en los hechos ya es un cuerpo militarizado, con una estructura, uniformes, con protocolos totalmente militares. La mayoría de los comandantes que tengo el gusto de conocer, todos ellos son de extracción militar, los comandantes de la Guardia Nacional. Es decir, lo que se está tratando, la reforma constitucional o en su caso la legislación secundaria para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena, ya en los hechos, ya de facto, ya existe, esto ya está. Incluso algunos integrantes del Gabinete de Seguridad Pública Federal confiesan abiertamente que es un esquema copiado de Colombia, en donde en efecto la Policía Nacional colombiana depende del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Defensa. Sin embargo, Colombia, en voz del propio presidente Gustavo Petro, recientemente electo, presidente de izquierda, está tratando de abandonar este esquema y colocar la Policía Nacional colombiana ahora bajo el control del Ministerio del Interior. Es decir, si el presidente mexicano tenía como un modelo a seguir lo que ocurre en Colombia, resulta que Colombia está abandonando ese modelo. Con respecto a que los militares son impermeables a la corrupción, eso no es verdad. En su momento, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que era la dependencia encargada dentro del gobierno federal para combatir a los cárteles, fue dirigida por el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Poco tiempo después, estando él al frente de esta responsabilidad, fue detenido, capturado, sentenciado bajo los cargos de asociación delictuosa y en concreto de tener una alianza con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Entonces, los militares tienen trabajando, participando en actividades de seguridad pública cuando menos 30 años. Y no hay en la historia de la milicia, del ejército, nada como lo que señala el presidente. Es decir, los militares son perfectamente vulnerables al dinero del narcotráfico. Esto también lo saben los norteamericanos. Ellos nunca han expuesto a su ejército al dinero del narcotráfico porque saben la capacidad de corrupción que puede tener y generar entre sus filas. Por eso ellos crearon la DEA. Sin embargo, Washington tiene una postura un poco hipócrita. Por un lado, blinda a su ejército y no lo involucra en el combate al narcotráfico, pero por el otro pide que en América Latina los ejércitos nacionales sí combatan al crimen organizado. Entonces, se trata de un doble discurso muy común en los norteamericanos y en el caso de México, una percepción errónea del presidente, el cifrar sus esperanzas en un cuerpo que en efecto es disciplinado, pero que puede ser sin ningún problema corrompido por el dinero del narco. Claro, claro. Oye, pones un acento muy interesante en lo de Colombia. En lo de Colombia, obviamente, un país sumido en un conflicto de años, este conflicto de las drogas. ¿Tú verías en este cambio quizás de timón, este cambio de rumbo en cuanto a la política que seguía llevando Colombia? ¿Verías que esto podía llegar como especie de onda expansiva a también cambiar las políticas de combate a la delincuencia en México y quizás en Estados Unidos? ¿Este cambio de rumbo que está anunciando Petro?
Bueno, las similitudes con el caso colombiano son evidentes, no solo con respecto a lo que tú comentas, sino también al escenario de guerra de cárteles que vivimos en México. Los primeros en vivir el narcoterrorismo en la década de los 90 fueron justamente los colombianos, con esta guerra que se libró contra el cártel de Cali y que incluso podemos conocer por las distintas narcoseries que circulan en las distintas plataformas que hay para ver estos Ya. materiales. ¿Qué es lo que tenemos? Pues un escenario muy similar al de Colombia, un intento de militarización de la seguridad pública, cárteles de la droga que están desplegando actos de narcoterrorismo como los que vimos en distintos estados del país, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, recientemente Zacatecas. Estamos viendo una resistencia de los narcotraficantes a ser detenidos y en su caso extraditados a los Estados Unidos para purgar sus condenas allá. Sí vemos muchos paralelismos con el caso colombiano, lamentablemente. Entonces creo que debiéramos mirar un poco a la historia de Colombia en los años de los 90 para evitar tener que recorrer ese mismo camino. Me queda claro que al menos Ya. durante el actual sexenio el presidente se va a mantener en esta misma tesitura, no va a cambiar su estrategia. Sí. Ya será, creo yo, una labor que tendrá que emprender el siguiente sexenio. Ya veremos. David Saucedo, especialista en seguridad, muchísimas gracias por este análisis que nos has brindado. Como siempre, gracias. Gracias a ti, Gabriel, un abrazo.